Muy buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando este día martes, día de José Antonio Kast, que se está estacionando. Estamos esperándolo para comenzar nuestro programa, pero desde ya vamos preparándonos, porque usted puede, al igual que yo, conectarse en este segundo a Facebook Live de Radio Agricultura y compartir sus opiniones con nosotros vía streaming. Puede ver el programa en directo, podemos conversar, compartir opiniones y podemos discutir todos los temas que vamos a tratar hoy día, que son bastantes. Uno de ellos, fíjense que el gobierno, a través de declaraciones de la ministra vocera de gobierno, se ha abierto la posibilidad de que el Partido Republicano en formación pueda participar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes a través de mecanismos que podrían sortearse a través de, o definirse a través de Chile Vamos, de manera de asegurar que el sector, todo el sector de la derecha, de la centro derecha, esté unido y representado. Es una gran noticia y un reconocimiento al Partido Republicano en formación, porque no nos olvidemos que a las elecciones siempre se necesita ganar con el 50,1% de los votos. Y han matizado sus declaraciones algunos de los actores políticos. Jacqueline Van Rieselbergher, que había dicho que no por ningún motivo el día anterior, ha cambiado aparentemente su posición o la estaría variando. Y el Partido Renovación Nacional ya había dicho que ve con sensatez y ve con buenos ojos el tema de que la centro derecha pueda llevar los mejores candidatos en cada uno de los lugares antes posible para maximizar la posibilidad de ganar las elecciones. Antes de ir a esos temas y muchos otros más, porque hay polémicas que se generaron con los dichos del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, respecto al retiro de los fondos de pensiones. Flaco favor le hace a las pensiones de los chilenos el presidente de la CPC al decir que en el momento de la jubilación las personas podrían retirar sus dineros. Vamos a comentar esas declaraciones y mucho más una vez que hayamos saludado a quien hace posible este programa. Les recuerdo que usted puede compartir su opinión en nuestro Twitter, @algrano921, puede conectarse a Facebook Live de Radio Agricultura, puede tuitear directamente a mí en mi Twitter, @carreragonzalo, puede hacerlo en uno de nuestros panelistas de hoy, Daniel Farcas. Muy buenos días, Daniel Farcas. Buenos días. Múltiples opciones, o puede hacerlo a través del Twitter de José Antonio Kast. Les quiero contar que comenzó la Copa Enel 2019, el único torneo infantil que cumple con el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Bueno, fíjate, Daniel, que está esta polémica que generan los dichos. El día anterior había habido una polémica por los dichos respecto a la reforma tributaria que había enunciado durante el fin de semana el ministro Andrés Chadwick respecto a que la integración tributaria no era un dogma, y con eso la oposición se agarró de esto para decir, bueno, si no es un dogma, entonces empecemos a negociar la sacada de la reintegración tributaria. Después el ministro hizo una aclaración y por lo tanto todo volvió a foja cero. Todas estas declaraciones, cuando son espontáneas, cuando son poco pensadas, generan ciertos impactos políticos que son difíciles de desarmar o desatender. Pero el que se las mandó a mi juicio fue Alfonso Suet, que dice en su calidad de presidente de la... Él sí tiene que abordar que cuando él es presidente de un gremio, él habla, cada vez que habla en representación de ese gremio. Y los dichos de él generan mucha polémica porque dice que las personas podrían retirar su dinero, que cuando se ha jubilado una persona nos parece, habla en plural, de toda lógica que pueda retirar un fondo o sus fondos en ciertos eventos. Más tarde precisó que los recursos ahorrados en los fondos de pensiones son para la pensión. Bueno, justamente, pues, Alfonso Suet, no puedes caer en este tipo de incoherencia, porque si tú hiciste a una persona ahorrar toda la vida para que en el último minuto de su vida, o sea, el de su vida laboral, se jubila, y ahí se puede llevar todos los fondos, entonces no hay pensión. No hagamos el loco, no digamos cosas que no existen. O sea, o se ahorró esa plata para que la persona tenga una mejor pensión en el futuro y la pueda ir gastando en la medida que tenga vida, ¿no es cierto?, sobrevida, o realmente ahorró para entregar la plata durante un tiempo a un ente que le administró la plata y el día que se jubila retira todo. ¿Qué vamos a hacer los chilenos cuando esas personas se gasten toda esa plata? ¿A quién van a recurrir? A mí me gustaría saber, Alfonso Suet, si tú en calidad de presidente de la Confederación de Producción y Comercio vas a estar muy contento, ¿cómo las vas a responder a todos los empresarios cuando ocurra el retiro masivo de los fondos y tengan que pasar dos cosas? Uno, que te suban los impuestos. ¿Qué van a decir todos los empresarios cuando les suban los impuestos para poder financiar las pensiones de todos aquellos chilenos que se gastaron la plata el mismo día de su jubilación? El mismo día de su jubilación, según tu postura, ellos podrían retirar todos sus fondos y por lo tanto
podrían en cosa de un mes, 2 meses, 3 meses, un año gastarse toda su plata. ¿A quién van a ir a pedirle más recursos? ¿Se lo van a ir a pedir a quién? Al Estado. ¿Y quién le pasa los recursos? Porque los recursos no son del Estado. Te quiero recordar, Alfonso Soy, que los recursos son de todos los contribuyentes. Todos los contribuyentes chilenos, desde el más pobre que paga IVA hasta el más rico que paga, ¿no es cierto?, impuestos a través de los retiros de capital, dividendos e impuestos en las empresas, van a tener que construir a la teta al Estado para poder financiar las pensiones de toda esa gente que se la gastó. Y además te quiero decir, Alfonso, que me extraña, conociéndote, que hayas dicho un argumento como ese, porque el retiro masivo de fondos de la AFP genera venta masiva de activos. Y cuando uno sale a sobrevender, ¿qué pasa con el precio de los activos que tienen las personas en las que tienen invertidos sus ahorros chilenos? Caen de precio, pues, Alfonso, si tú pudieras saber esto. Entonces yo me extraña porque yo te considero una persona inteligente, te considero una persona preparada, entonces no quiero pensar que es populista lo que estás diciendo, porque no creo que se te haya olvidado la materia que aprendiste en la universidad. Es decir, si tú incentivas que la gente en la edad de jubilación retire todos sus fondos, el valor subyacente de todos esos activos en los cuales están invertidas esas platas va a caer y por lo tanto la rentabilidad de los fondos de pensiones de todo el resto de los chilenos también va a caer. Muy buenos días, José Antonio Cast, ¿cómo está usted? Bien, muy buenos días. Aquí tuve un percance con el agüita, pero ya lo estoy arreglando. Así lo veo. ¿Qué le parecen las declaraciones? No se vaya a ahogar ahí, José Antonio Cast. ¿Qué les parecen a ustedes las declaraciones del presidente de la CPC que en el mismo minuto que uno se jubila podría retirar su ahorro? Bueno, yo creo que tú has sido, como dicen, más claro echarle agua. Tienes toda la razón. Aquí claramente lo que prima es un rol del Estado y un rol de los líderes políticos de enfrentar el populismo. Sí, lo que nosotros tenemos que plantearle una y otra vez a las personas que el ahorro personal es fundamental para la época de la jubilación. El Estado no tiene la posibilidad de sacar adelante la jubilación de todas las personas. Y claro que es entendible que alguien en algún momento de la vida tenga una extrema necesidad. Pero las reglas, en el caso de el ahorro para la previsión, no pueden romperse. Porque si yo rompo la regla en este caso, bueno, en otro caso va a ser igual de grave. Podrá ser una enfermedad terminal, podrá ser el de él o de la familia, podrá ser la compra de un departamento, podrá ser un viaje. Todo puede tener características de esencial para una persona. ¿Quién va a resolver qué es esencial y qué no? Nosotros tenemos que fijar normas muy claras. Este ha sido un sistema exitoso. ¿Por qué Chile hoy día tiene la posición internacional que tiene? Porque claramente ha demostrado que haciendo una buena ley hay una capacidad de ahorro, algo forzada, pero que es muy necesaria para la estabilidad del país. Cuando uno entra en este debate y quiere hacerse el simpático, quiere hacerse popular, ¿no es cierto?, pone en riesgo la seriedad país, como tú bien lo decías, y no corresponde que líderes que tienen conocimiento de causa, que han visto además lo que ha sucedido en otras partes del mundo, porque yo puedo entender a alguien en Chile que no haya visto lo que ha sucedido en otras partes, caiga en este juego. ¿Y quién inicia el juego además? Los no más AFP. Si ellos no parten el juego porque crean en este hecho de poder retirar parte de sus recursos, no creen en el sistema de capitalización individual y ven aquí una manera de tensionar lo que está pasando. Daniel Farca, por supuesto. Me encantaría saber su opinión desde la otra vereda. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos cosas. La primera, que obviamente José Antonio tiene razón en el sentido de las reglas, y también lo que tú decías anteriormente, que este es un ahorro específico con un fin determinado. Sin embargo, cuando yo escuché la propuesta de Gabriel Silver con respecto a la hipoteca inversa, me pareció muy interesante. Porque en ese caso sí me parece que se justificaría un retiro de la AFP, a pesar de que también tienes razón tú, es verdad, Gonzalo, que evidentemente los precios de los activos podrían subir. Sin embargo... ¿Cómo subir? ¿Bajar? No, subir, bajar, obviamente. No, subir. En el caso de los departamentos podrían subir. Pero en el caso no, estoy hablando de los casos de los fondos de inversión. Si tú sales a vender masivamente los fondos de inversión, entiendo. Todos los activos. Voy al tema de la demanda que podría haber sobre los bienes inmobiliarios. Pero en ese caso, si bien es cierto, los perjudicados serían los herederos, creo que en términos de los adultos mayores sí se podría generar un beneficio, y esto regulado adecuadamente me parece interesante. Me parece interesante ver otras alternativas, siempre dentro del marco de que eso sea un ahorro y no sea destinado al gasto, sino que sea destinado a una inversión distinta que al adulto mayor le pueda generar una
un ingreso adicional. De pronto todo se nos olvida que los fondos ahorrados de la AFP son para las pensiones, no son para un cáncer terminal. Pero estamos hablando cuando alguien... No, yo no estoy hablando cuando el cáncer terminal, estoy hablando de la propuesta de Gabriel Silver específicamente... Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la propuesta del presidente de los empresarios de Chile. Es que tiene que ver con eso, tiene que ver con le hace hace un flaco favor, y me gustaría que esto lo trataran seriamente en la CPC. Porque fíjense que no hay otra forma que financiar el Estado si no es a través de impuestos. El Estado nos genera dinero que cae de los árboles. El Estado considera que todos los chilenos somos arbolitos, somos sus árboles frutales, y nos saca del bolsillo impuestos todo lo que puede. Entonces, si el presidente de los empresarios cree que es posible y que es recomendable que una persona en el momento de jubilación retire sus fondos, quiere decir que cuando esas personas se gasten su plata, los mismos empresarios van a tener que salir a contribuir con más impuestos. Entonces a mí me gustaría que él sincerara su posición, porque si efectivamente lo que va a ocurrir es que las personas se van a gastar su plata, algunos en cosas muy nobles, por ejemplo una enfermedad terminal, otros en pagar su crédito hipotecario, otros en irse a ver el partido del Mundial de Fútbol, y otros se pegarán un buen viaje, van a volver a las calles masivamente a gritar contra el Estado, a pedir que nos saquen más impuestos. Entonces a mí me gustaría saber cómo el presidente de la CPC, Alfonso Suet, pretende financiar el déficit de las pensiones. Él dice que a través de políticas públicas, re fácil decir esa palabra bien grande, a través de políticas. Alfonso Suet, no seamos populistas. No existe política pública más peligrosa que el que nos tapen impuestos a todos los chilenos. No estoy hablando solo de los ricos. Nos tapan con un mayor IVA, que iba a bajar después, ¿no es cierto? El IVA era transitorio, el alza era transitoria. Los chilenos somos expropiados. 2,1 sueldo. Una persona que no ahorra nada, que tiene que gastar todo en consumo en el Farcas, gasta anual 2,1 sueldos solo en IVA. Así es. De José Antonio Cast. A ver, primero decir que la creatividad humana no tiene límite, y la creatividad que surge en el Congreso da pánico. A mí me da terror pensar que en este Parlamento pudiera entrar un proyecto en esta línea y que va a cambiar el populismo, porque si ya un líder de una agrupación gremial que se supone que interpreta a los emprendedores cede a esto, o sea, no lo confundas con Juan Pablo Suet, este es Alfonso Suet, este es el de la CPC. Por eso, pero es una agrupación gremial también de los empresarios grandes, sí, que al final son emprendedores. Sí. O sea, si alguien desde el mundo de la industria, del mundo del emprendimiento, no se da cuenta el daño que le puede generar esto al país, imagínate lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Y no estoy hablando de personas serias como Gabriel Silver, que pueden tener una hipoteca inversa, algo así, pero Silver va a ser aplanado, arrollado por el populismo. Eso también es cierto. Porque veamos lo que están haciendo hoy día estos jóvenes, entre comillas, del Frente Amplio, que hablan de nacionalizar el cobre, nacionalizar el litio. Chile ya pasó por eso. Entonces, veamos también qué tipo de parlamento tenemos. Cuando un parlamento se eleva de 120 a 155 y dentro de ellos hay grandes artistas, pero que no necesariamente son los mejores representantes populares, porque que Florcita Motúa llegue vestido de Gatúbelo a la cuenta pública del presidente, bueno, él es un gran artista, pero yo tengo mis reparos de cómo ejerce su rol legislativo. No lo tengo con Gabriel Silver, que yo lo conocí y sé que es una persona seria, pero los serios en este tipo de parlamento son arrollados por el populismo. Por lo tanto, sí, hay diputados serios que quieran hacer una presentación, pero que van a ser vilipendiados por el populismo, y hay líderes empresariales que le abren la ventana a este tipo de situaciones. Estamos en un mal escenario. Hoy día, con este Parlamento, creo que no se debe innovar en nada en esto por el riesgo del populismo. Así es, bueno, tenemos que ir a una pausa, saludar a quienes hacen posible este programa. Recordarles que comenzó la Copa Enel 2019, el único torneo infantil que cumple con el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañado por el gran capitán Iván Zamorano. Estoy con Daniel Farcas y con José Antonio Cast. Si usted quiere, conéctese a Facebook Live de Radio Agricultura y comparta sus opiniones con nosotros. Voy a leer, por ejemplo, a la María Cecilia Villalobos. No es aceptable que personas como Chadwick o el presidente de la CPC debieran ser más responsables frente al país. Félix Ramos dice, se corta. ¿A quién más? No, parece que no se le corta a nadie. Basta de populismo, dice Luis Rudloff. Basta de populismo barato que caracteriza a la izquierda, que no tiene idea, proyecto ni liderazgo. Y así sucesivamente. Eugenio Rabinet dice, en Canadá se pagan los impuestos una vez al año y es obligación pagar 3 puntos más y tiene jubilación asegurada. Nadie puede sacar el dinero porque está todo equilibrado.
Mayuri Sepúlveda Cortés, lamentablemente no todas las personas tienen la educación financiera como para invertir bien, eso es muy cierto. Al cabo de 3 o 4 o 6 meses, un gran porcentaje de los jubilados se quedará sin un peso. Y efectivamente, el tema aquí, como siempre, es quién pone la plata, y las declaraciones de la CPC, yo las entiendo como que ellos estarían abiertos entonces a una alza muy violenta de impuestos para financiar todas las pensiones, porque las políticas públicas vienen de las pensiones, de los impuestos de todos los chilenos. O sea, cuando él dice, no, si esto lo vamos a financiar con plata del Estado, querido Alfonso Suet, las platas no son del Estado, las platas son de todos los contribuyentes, llegan al Estado muchas veces a ser focalizadas y a ser bien gastadas y muchas veces a ser mal gastadas. Así que no te sorprenda si efectivamente en unos años más, gracias a tu genial idea, viene una alza de impuestos tremenda para poder financiar la jubilación que se gastaron aquellas personas que retirarían los fondos una vez que jubilen. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano. En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando sobre el tema de las pensiones, un tema que da mucho que hablar junto con José Antonio Cast y Daniel Farca. Fíjate que yo en el único caso, porque el problema, como decís tú, José Antonio, es quién pone el límite. Porque el límite es muy importante, siempre hay muy buenas razones. Para mí, porque tú, una muy buena razón es el tema de una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal que necesita recursos, que tú ya no vas a gozar de la pensión, porque esa pensión tú vas a dejar de vivir luego y se necesitan gastos para paliarla. Pero esa sería la única razón, como que uno diría, fíjate, humanamente la persona debiera hacerse de sus fondos para poder paliar el gasto de esa enfermedad. Pero después van a surgir otras que son igualmente, que es lo que hablábamos el día jueves pasado sobre la democracia de las emociones. Nos podemos llegar a sorprender de cuántos casos distintos, en distintas aristas, uno podría visualizar como graves, como para poder pedir los fondos de vuelta. Mira, a nivel municipal, está la iniciativa de la farmacia popular, la óptica popular, pero llegó tanto que en Tocopilla, en algún momento un alcalde que ya no está hizo el supermercado popular, porque es la democracia. Bueno, yo tengo que liberar los precios de los alimentos de todo tipo de agregados. Lo que pasa finalmente es que se mal administran los recursos. Aquí hay problemas de fondo. El problema de la salud es un problema de fondo. El problema de las pensiones es un problema de fondo. La manera de arreglarlo es tomar el camino de la izquierda o tomar el camino de la libertad y de solucionar los problemas para el futuro. Porque el problema está, y todos lo vemos. Ahí está el problema de las pensiones bajas. Está la alternativa de la izquierda, que es eliminar el sistema de capitalización individual y volver a un fondo de reparto, que es lo que ellos buscan, haciendo especie de la ultraizquierda. De la ultraizquierda o de la izquierda ideológica, que es lo que buscan y hacen escalas técnicas para llegar a lo que realmente buscan. Y eso es lo que hay que sincerar. El señor Mesina no cree en lo que está planteando a través de la profesora de Antofagasta, que por lo demás tuvo un ahorro personal bastante más bajo que los 46 millones y gracias a la rentabilidad que ha sido muy buena y a pesar de sus lagunas, a pesar de la poca cotización, logró llegar a los 46 millones. Él no busca que la plata sea de ella. Él lo que busca es después establecer que este sistema no funciona y hay que destruirlo. Por lo tanto, el problema de fondo, en el caso que tú planteas, es qué tipo de salud estamos brindando hoy día. Y estamos brindando una mala calidad de salud. O sea, ayer me llegó el WhatsApp de una amiga que es parte de la directiva republicana, María Gatica, que le toca acompañar a su madre al Hospital Barros Luco por una deficiencia, por un tema de salud grave. 6 horas estuvo en la urgencia y nadie la atendió, nadie le decía, bueno, usted está priorizada, no está priorizada. Bueno, ese es el sistema de salud que tenemos hoy día, que en las urgencias del hospital están colapsadas. Entonces, ¿cómo alguien no va a querer recurrir a esto para irse al mundo privado o a alguien que le solucione más rápido el problema? Veamos cómo enfrentamos el tema de la salud pública en los casos, por ejemplo, de las urgencias, donde los médicos, como lo que decía María, no se atreven a salir a la urgencia por la violencia de los pacientes. O sea, es un círculo vicioso. Sí, exactamente. Es un círculo vicioso. Y aquí, de nuevo, la solución es fácil, como por ejemplo en el IVA. IVA diferenciado, para esto, para lo otro, para lo otro. No, IVA bajo para todos. No hagamos ingenierías raras donde vamos a depender de un burócrata que hoy día amanece diciendo, ¿sabéis qué? A los lápices Bic hay que bajarle el valor del IVA.
el pan hay que bajarle el valor del IVA. Yo creo que en eso hemos sido un país sumamente responsable, independientemente de los gobiernos que han existido, Hasta incluso ahora los sí. énfasis más ideológicos que se han impuesto. Hasta ahora sí. Nunca se han tomado esas medidas y eso creo que habla muy bien de las finanzas públicas de Chile. Pero con respecto al tema de la jubilación, yo estoy de acuerdo con José Antonio en esto, Gonzalo, de que evidentemente tenemos un parlamento donde la creatividad puede ser muy peligrosa porque tenemos gente que es muy irresponsable. Muchos de ellos y de ellas, por lo demás, no han trabajado nunca, por lo tanto, ese es un gran problema. Yo creo que haber llegado al parlamento sin antes haber tenido una actividad laboral o algún emprendimiento es una dificultad porque no les permite entender no solo lo que es el formulario 29, sino que muchas veces tampoco las nociones básicas de lo que ocurre en la economía. Lo que vemos con el proyecto de las 40 horas o con otro. Pero específicamente en términos de las pensiones, yo vuelvo a insistir que a pesar de eso, creo que pueden haber algunos elementos que pueden ser interesantes para poder evaluar el cómo enfrentamos esto, porque hoy día no solamente estamos hablando de la tercera edad, sino que ustedes lo han comentado otras veces, también estamos hablando de la cuarta edad. Entonces, cuando tenemos pensiones que no van a alcanzar, cuando tenemos una expectativa de vida que cada vez va a ser mayor, gracias a Dios, y insistimos en que las personas sigan trabajando hasta los 65 años, obviamente la ecuación a mí no me da por ningún lado, por lo tanto hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Sí, pues la creatividad parte por reconocer lo evidente. Lo evidente es que vivimos más, tenemos que financiar más sobre vida, y que hay dos cosas que son evidentes. La cotización debería no subir 4 puntos, sino que debería subir 8 puntos, pero gradual, cosa de 1 punto al año, medio punto al año, cada 2 años 1 punto, pero que finalmente lleguemos a una cotización que nos permita financiar la salud. Esa es la primera, la más inmediata. La segunda es que la edad de jubilación tiene que hacerse cargo de que vivimos más y por lo tanto va a ser difícil con este parlamento. Entonces. Bueno, siempre va a ser difícil con los políticos, pero idealmente no, es cierto, sí, lo que hay que hacer nosotros es que tuvimos la cámara con nosotros y sabemos lo difícil que es mirar a la galería y decirle a la gente cosas que no quiere escuchar. O sea, yo creo que consta, aquí, por ejemplo, que Daniel Farca en tema de seguridad ciudadana fue súper responsable. Gracias. Y avanzó en un proyecto que era esencial para las personas, que era un tema de seguridad ciudadana, contra la marea populista de su propio sector. Bueno, cuesta mucho y sí. Cuando alguien se levanta, por ejemplo, como en la acusación constitucional, no sé, como Pepe Out, y dice, ¿saben qué más? Yo no voy a ir con la mayoría, porque aquí no hay razones suficientes. Bueno, casi lo fusilan en el paredón, o sea, casi le pasan al Tribunal Popular. ¿Y dónde queda la independencia? Porque es como que capturan a todo el mundo y de repente aparecen personas que dicen, ¿saben qué más? Esto no tiene fundamento, no tiene racionalidad. Y ahí me tocó a mí ver a Daniel Farca en el tema de la seguridad ciudadana, y ahora veo a Pepe Out en el tema, y a Jorge Sabaj, por ejemplo, en el tema de la acusación constitucional. Hoy día es más difícil incluso que cuando nosotros estábamos, este parlamento, porque son 155 votos, no 120, y la demagogia y el populismo campea. Si alguien que sacó el 1% de los votos es capaz de decir cualquier cosa con tal de salir reelecto, y mientras más... Hay un incentivo muy perverso. Mientras más exagerado el argumento, mientras más estrambótica la situación, más va a salir en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación buscan a alguien que diga cosas que se salen del marco razonable, y aquí se salen todo el día. Entonces ahí uno entiende por qué se visten como se visten, por qué dicen las cosas que dicen, porque claramente con ese porcentaje de votos, si van solos no saldrían nunca. Es decir, tienen que hacerse más conocidos. Claro, exactamente. Oye, pasando a un tema que hemos tocado, pero seguimos tocando básicamente porque se va a votar esta semana, es que hay un video que acaba de circular a través de Facebook Live sobre las garantías de la niñez, otro engaño de la ONU. Se va a votar este proyecto de ley donde se nos quita la patria potestad sobre nuestros niños. Pero no es que se nos quite la patria y en el fondo tratando de establecer los derechos del niño a ser autónomo. Y por lo tanto, aquí nunca va a ser autónomo porque finalmente o va a decidir por el niño el padre, que es el que más lo quiere, que es el que lo ha cuidado, que es el que más lo conoce, o va a decidir el Estado. Y por lo tanto, a mí me sorprende mucho que hayan parlamentarios de nuestro sector, no todos, algunos que aquí han venido al programa así que van a rechazar este proyecto, pero todavía hay unos, como Gonzalo Fuenzalía, y hay otros más que van a votar a favor de este proyecto, que en el fondo nos quita la posibilidad de que seamos nosotros, los padres, quienes tengamos la tutela sobre nuestros hijos hasta que ellos tengan la mayoría, o hasta que nosotros, no teniendo la mayoría, le demos la autonomía progresiva a cada uno conforme a su madurez. Entonces me gustaría, José Antonio Kast, que te refirieras respecto a este proyecto. Hay un video que hizo circular de Teresa Marinovich sobre la garantía de la niñez. Es muy importante estar atento, porque no solo en este proyecto de la ONU, sino que en varios proyectos que se están discutiendo, o en el Senado, o en el Parlamento, vienen de contrabando estas iniciativas, y aparentemente mañana se estarían tabla para votar.
Bueno, aquí hay dos cosas. Uno es un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados, que es el Sistema de Garantías de la Niñez, que está por votarse en el Senado, que incluye conceptos como abrir la puerta a mucha legislación internacional, pero el concepto que está detrás de esto es la autonomía progresiva, que va en la línea de lo que tú dices. Y se dice, se le van a reconocer derechos a los niños y niñas adolescentes. Hay que decir que los niños ya son sujetos de derecho desde que nacen y desde antes de que nazcan también, desde la concepción. Perdón, se vota hoy, me acaban de avisar que se vota en el hoy. Senado. Sí. Lo que pasa es que son dos proyectos. Hay un sistema de garantías que es un proyecto de ley marco amplio, donde está este concepto de padres y madres, que es cosa curiosa porque es padre y madre, pero ya se abre el espectro a padres y madres, se instala el concepto de autonomía progresiva, que es lo que tú bien señalabas y que está muy bien explicado en el video de Teresa Marinovich. Y por otro lado, hay un proyecto de modificación constitucional que está en la Cámara de Diputados, que se votaría mañana, que en un momento el gobierno lo retira porque todos los parlamentarios que lo empezaron a leer dijeron, ¿pero qué es esto? Porque se modifica la Constitución y se introduce el concepto en la Constitución de la autonomía progresiva y el tema de los tratados internacionales. Y ahí Gabriel Silver, por ejemplo, en este programa dice, no, yo eso lo voy a votar en contra. Jorge Alessandri, en este programa también, dice, yo eso también lo voy a votar en contra. Y en ese momento el gobierno retira la urgencia de la reforma constitucional porque se da cuenta que no tienen los quórums suficientes, y yo espero que no los sigan teniendo porque sigue siendo el mismo mal proyecto. Eso es el miércoles en la Cámara de Diputados, y hoy día en el Senado está lo que tú señalas del sistema marco de la protección de los derechos de la niñez. El título es precioso. ¿Quién puede estar en contra de garantizarle los derechos a los niños? Pero la bajada del título es absolutamente distinto e introduce cambios tan radicales que atentan contra la patria potestad, contra la educación que le pueden dar los padres a sus propios hijos. Mire, yo sobre eso, Daniel Farcas. la verdad es que creo que hay una tendencia en el mundo, y esto es un fenómeno más bien global, de que los niños y las niñas, los jóvenes en realidad, al tener más información, tienen que tener también mayor autonomía y tomar mayores decisiones. Yo creo que todos vivimos como padres los procesos que hoy día son muy distintos a los que nos tocó vivir como niños, y eso creo que es una realidad que también tiene un efecto en cómo hoy día nos relacionamos. Eso yo creo que no podemos dejar de mirarlo, porque me da la sensación de que a veces uno no quiere ver lo que está pasando, y eso tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos también muy complejos, y creo que a todos nos toca. Y por eso me parece importante que el Congreso sí lo aborde. Yo no tengo los detalles, pero sí he visto el debate y he escuchado el debate particularmente de este programa acerca de esa materia. Creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos en cómo lo hagamos, pero sí creo que no podemos seguir mirando al techo. O sea, yo creo que claramente un joven hoy día de una edad adolescente no solamente maneja una mayor información, no solamente tiene acceso a casi todas las cosas que nosotros hubiésemos podido soñar y jamás las hubiésemos podido ni siquiera acercarnos a ellas, sino que además obviamente toman decisiones muy distintas a las que se tomaban anteriormente, por lo tanto requiere un marco jurídico absolutamente diferente. Yo discrepo que requiera un marco jurídico diferente, porque ya está la protección de todos los seres humanos en la Constitución de Chile. En la ley, en el Código Civil en también está. en el Código Civil también está. Y por lo tanto, este es un fenómeno de moda en el cual se hace un muy buen uso de la semántica para que tus hijos, Daniel, los tuyos, no los míos solamente, los tuyos también, Por supuesto. vayan al Estado y arbitre las decisiones que tú tomes como padre mientras tengas la potestad sobre ellos. Y eso es lo grave, porque quien más quiere a sus hijos son los padres. Y tú no me puedes vas a convencer jamás a decirme que el Estado va a querer más lo que es mejor para mis hijos que yo. Nunca he dicho eso. Bueno, y eso es lo que se consagra en Nunca he dicho eso. eso es lo que se va a consagrar en esta votación. Si efectivamente cuando haya un desacuerdo entre un niño, adolescente, que todavía no tiene todo el criterio formado, y su padre, ¿quién va a decidir? Fíjate que estamos entrando en el multiculturalismo, un valor supremo. Así vamos a entrar en este tema. Y van a llegar sociedades o inmigrantes a Chile que su cultura les permite que una hija en su primera menstruación sea casada, porque así es la cultura. Sí. Y nadie puede compartir lo que ellos piensan así, es su cultura y su manera de ver, y así viven. Vamos a aceptar que en pro de la multilateralidad y en pro de todas estas dictámenes de la ONU, en nuestro ordenamiento jurídico haya relaciones consentidas sexuales entre un menor de edad y un adulto, básicamente flameando la bandera de la multiculturalidad. Pero te lo pongo al revés con tu mismo ejemplo. ¿Ya? ¿No sería bueno también proteger a esa niña con su primera menstruación de no ser casada y que sea efectivamente el Estado quien la proteja? Por lo tanto, te coloco el contrapunto, porque evidentemente nos vamos a enfrentar a esa situación. Y nos estamos enfrentando hoy día en Francia, en Estados José Unidos, Antonio en Cast Canadá. tiene un minuto para rebatir eso.
A ver, primero decir que Estoy tomando el ejemplo nomás. No, está bien. Y esos son ejemplos durísimos donde yo sí creo que la sociedad tiene que empezar a tomar cartas para modificar eso. Pero aquí vamos precisamente al camino que tú dices, bueno, el Estado no tendrá que hacer algo. Aquí el Estado lo que está haciendo es liberar la posibilidad de que los padres puedan opinar respecto de una situación como esa. ¿Qué pasa cuando llega un adulto ya formado de 25 años y se pone a pololear con una niña de 12, 13 o 14 años? Bueno, ¿los papás tendrán algo que decir? Bueno, aquí con esta ley se está abriendo la puerta a que adultos que tienen muchas más habilidades emocionales y recursos, ¿no es cierto?, puedan llegar a pololear, pero lo que se busca aquí es que a nivel mundial, una corriente mundial, es que se empiecen a autorizar las relaciones sexuales consentidas con menores de edad. Porque ese menor de edad, de 12 o 13 años, podría estar enamorado de esa persona. Bueno, pero ahí los padres algo tendrán que decir. Y decir, mira, nosotros vivimos en una comunidad y esta comunidad va a ser intervenida por el Estado. Lo que están haciendo en Chile es ir a la inversa de lo que tú quieres que se regule en esos países donde se casa obligatoriamente a una niña. Yo no creo que haya, yo sí creo que hay que intervenir en esa situación donde obligatoriamente se casa a una niña menor de edad. Pero esta ley va justo en el camino contrario. Y eso es lo que nosotros tenemos que avisarle a los padres, que aquí hay un grupo de personas que está abusando del concepto, de los términos jurídicos y lo está ampliando a algo que nosotros no queremos. Y eso está en este proyecto de ley. Este proyecto de ley hace que el Estado se meta en tu casa y dice, mira, tu hijo ahora es un sujeto de derecho en todo. Por lo tanto, puede vivir en tu casa, tiene 14 años, tú le financias el celular, tú le financias la comida, el techo, y tiene privacidad para ver lo que él quiera en las redes sociales. Yo en mi casa, yo no tengo restricciones, no tengo control parental de nada de internet, porque he educado a mis hijos en la libertad. Pero en esa misma libertad, si mi hijo empieza a ver pornografía dura a los 12 años, yo le voy a decir, a ver, momentito, po hombre, tú todavía no estás tan desarrollado y por eso se dice esta película no es apta para menores de 18 años. Eso está hoy día en la televisión abierta. Bueno, en el caso del celular no vas a poder ni siquiera cuestionarle a tu hijo que eso le puede llegar a hacer daño, porque va a decir, tú no te metáis. Yo tengo autonomía progresiva. Yo puedo ver la pornografía más dura que te imagines a los 14 años porque tengo la conciencia formada. Lo curioso es que en esa misma norma del Estado, ese niño no puede comerse un Super 8 en el colegio. No puede comprarse una cerveza. No puede votar. No es responsable en caso de cometa un crimen. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Todo ese tipo de contradicciones quedan en evidencia en proyectos como este. Nos tenemos que ir a una pausa. Está muy entretenido el tema, esta discusión con Daniel Farcas y con José Antonio Casi. Les quiero contar que comenzó la Copa Enel 2019. El único torneo infantil que cumple con el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán. Acompañándonos el gran capitán Iván Zamorano. Han sido más de 18 años de la Copa Enel, una tradición fantástica, más de 100.000 participantes y muchos futbolistas profesionales que usted ubica han salido de la Copa Enel. Apoyémosla. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano. En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando sobre temas contingentes, sobre actualidad, pero yo les quiero contar a nuestros auditores que se reúnen todos los días que vamos a ir cambiando, no el fondo del programa, pero sí me interesa hablar mucho de economía, de temas, porque todos los chilenos nos interesa saber qué está pasando, qué va a pasar con nuestra plata, qué destino le van a dar, cómo vamos a enfrentar el futuro económico que se nos viene por delante, y les quiero ir dando algunos datos fix, o algunos datos para que ustedes se vayan dando cuenta que sí hay una evolución, sí hay una mejora. Por ejemplo, la inversión extranjera crece 70% a agosto y registra la mayor alza desde el 2004, 70% creciendo la inversión extranjera, es un muy buen dato. Los salarios reales suben 2,5% en 12 meses. Eso significa que hay una presión por demanda de trabajo, porque de lo contrario no subirían los salarios reales. Hay más personas buscando trabajo, contratar trabajadores y por lo tanto están dispuestos a pagar más y se les ha subido el sueldo un 2,5%, lo que es por supuesto una buena noticia. Y Codelco anuncia que si la jornada de 40 horas, este proyecto de las 40 horas del Partido Comunista, prospera, solo a Codelco, queridos auditores, solo a Codelco le va a costar 170 millones de dólares anuales. O sea, no a Codelco, a todos nosotros, porque en realidad... Esa era la pregunta que yo tenía. Nosotros. ¿Quién cree usted que va a pagar ese déficit que tendría Codelco? ¿Cómo se va a pagar?
No me diga si usted ya lo descubrió a través de algún anuncio, de algún impuesto. Por lo tanto, no podemos permitir que siga avanzando un proyecto tan ideológico y tan estúpido como el proyecto de las 40 horas. Y fíjate ahora, que... ojo, que me llama la atención en yo creo que es un proyecto populista y obviamente me parece que es una irresponsabilidad, pero también me llama la atención, y eso lo quiero decir, y lo vimos con José Antonio, creo, desde la política, cómo la ciudadanía también apoya estos proyectos. Yo creo que también es un problema nuestro como país, como sociedad, como un conjunto de ciudadanos que quiere avanzar hacia el progreso, de cómo educamos a las personas para que evidentemente no caigan en este juego, porque cuando uno mira un 80% de apoyo a un proyecto como este, va bajando, ¿eh? Bueno, va bajando. Un 60%. Sí. Ok, está bien. Pero tenemos un problema porque efectivamente tenemos una sociedad que es muy permeable al populismo. Es que tenemos líderes que no se atreven a decir las cosas por su nombre. Y cuando tú tienes líderes que son capaces de sacarse fotos con las dos creadoras del proyecto de ley, que no tenía ningún antecedente técnico para instalarse, porque quedó demostrado en la entrevista que le hace Mónica Rincón a Carol Cariola, y le dice, oiga, ¿y cuáles son los estudios técnicos que avalan su propuesta de 40 horas? No tengo. ¿Y qué es lo que uno debería esperar de un líder de nuestro sector? Decirle, mire, aquí los primeros que van a quedar sin pega son las personas menos capacitadas. Porque ya viene la robotización, ya viene la automatización. Sí. Por lo tanto, la persona que eso no es inevitable sepa, en todo caso. Sí, estoy de acuerdo. Y hay que complementarlo. Y yo creo que a 15 años vamos a estar en las 40 horas y a lo mejor en 20 años vamos a estar en las 35 horas. Pero hay que hacerlo programadamente, no populistamente frente a una elección. Decir, ¿saben qué más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién ofrece menos? Esto no es una subasta. Esto es una cosa técnica, importante, porque está en juego el trabajo de las personas más humildes. Entonces, cuando nuestros líderes no son capaces de decir eso de frente a las cámaras porque le tienen temor a la encuesta del día lunes, ahí claramente reina y campea el populismo. Cuando nuestros líderes desde el Estado, en el fondo, contraponen las 40 horas con las 41 horas, están equivocando el concepto. Hay que decirle a las personas la verdad. Aquí no hay varitas mágicas. Y es cosa de mirar lo que dijo Hugo Chávez hace unos 15 años atrás, cuando le prometió a los venezolanos que le iba a dar una mejor calidad de vida porque iba a rebajar las horas de trabajo. ¿A cuántas horas? A 40. Entonces, lo que ha pasado es que Carol Cariola... Pero lo que pasó en la dictadura venezolana no tiene como raíz solamente el tema de la cantidad de horas. Cuando tú ves... Hay una serie de malas decisiones, robos, fraude. Pero es que cuando tú ves que Hugo Chávez era uno de los inspiradores de Carol Cariola y de Camila Vallejos. Y bueno, que pero si lo ves, lamentablemente. Bueno, lo ves, po. Bueno, entonces cuando dice Hugo Chávez, y aquí en Chile, la representante legal de Hugo Chávez en Chile, Carol Cariola, dice lo mismo que dijo Hugo Chávez hace 20 años, bueno, ahí tú ves lo que ellos querrían hacer con Chile en todas las políticas públicas. Y ahí súmale el tema de no AFP, súmale las 40 horas, súmale los impuestos para los súper ricos, súmale todas las políticas públicas erradas que aplicaron en Venezuela. El Partido Comunista aquí en Chile quiere hacer lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener liderazgo. Bueno, claros. Hay dos noticias sobre el futuro político de las coaliciones, pasando un poco a la actualidad política, José Antonio. Ayer la vocera del gobierno dice que la moneda apoya eventual pacto de Chile Vamos y el partido José Antonio Kast en la elección de alcalde y gobernadores. Fíjate que esto se da en un apoyo que has tenido por parte del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con bastante realismo político, por decirlo. Y también se abrió ayer la UDI con ciertos matices, ¿no es cierto? ¿Cómo ve el Partido Republicano, ves tú, acogida, esta tendida de mano que llega? Nosotros hemos fundado los principios más trascendentes del Partido Republicano en Formación sobre un concepto que es bien sencillo, el sentido común. El sentido común dice que tú tienes que aunar fuerzas para enfrentar a alguien que tiene ideas distintas a la tuya, a tu adversario político. Y para enfrentar al adversario político, en estos tipos de elecciones necesitas unidad y al mejor candidato. Y lo único que nosotros hemos planteado es que en varios lugares de Chile tenemos que apuntar a encontrar el mejor candidato y buscar cómo potenciar nuestra votación. Eso es todo lo que hemos dicho. Y en algún momento, alguno de los que encargaban los partidos, en concreto Jacqueline Barrisenberger de la UDI, dijo que aquí no correspondía que este partido en formación tuviera participación en estas elecciones. Y yo creo que está en un profundo error y se lo han hecho ver líderes de otros partidos como Mario Desbordes, ahora parte importante del equipo del gobierno, y creo que va a primar el sentido común. Si hay un buen candidato, tomando en consideración además que todos estos candidatos en la segunda vuelta votaron por el presidente Sebastián Piñera. Nosotros hicimos campaña en segunda vuelta por el presidente Sebastián Piñera para que no saliera electo Alejandro Guillé. Bueno, y hoy día no se va a reconocer eso, siendo que nosotros lo que queremos es jugarnos por Chile.
no por intereses personales, no por bloquear a uno u otro candidato, nosotros vamos a levantar un dique de O sea, diferencia. esto es una muy buena noticia para republicanos. Yo creo que es una muy buena noticia para Chile, porque estos candidatos que pueden ser independientes, no necesariamente del Partido Republicano, o incluso el Partido Republicano en formación, son buenos candidatos, son personas que harían bien la pega y que tienen además una adhesión popular importante. Sería un tremendo error si le cierran la puerta a esas personas, más que para el Partido Republicano. Y además se tiene que contar en algunos municipios con el apoyo de todos. ¿Cómo va la firma, José Antonio? Bueno, ¿Hay alguna firmatón sí. luego? Bueno, vamos bastante bien. Ya estamos a puertas de tener las 3 regiones contiguas. De hecho, mañana parto a San Fernando. Tengo una firmatón, como le decimos ahora, esa reunión de, no sé, de 50 hasta 100, Harto 200 populista el personas. nombre de ese firmatón, ¿ah? Pero es que es la firma porque requerimos la presencia de un notario, un ¿En ministro San de fe. Fernando? En San Fernando, mañana en la mañana. Vamos a estar ahí en el centro de San Fernando y después vamos a pasar al Maule, a la Me zona acaban de tuitear Rancagua. que van a estar en San Fernando a las 10 de la mañana en el Hotel Español Manuel Rodríguez 959. Así es. Y ahí esperamos reunir una cantidad de firmas importantes. Ya estamos cerca en O'Higgins, que requerimos necesariamente para poder tener 3 regiones contiguas y pasar de partido en formación a partido oficial. Bueno, a toda la gente que está preguntando por redes sociales, los que quieran firmar por el partido José Antonio Cast pueden hacerlo mañana en San Fernando a las 10 de la mañana. Y aviso comercial, lo pueden hacer también todos los días a través de su clave única que obtienen en el registro civil, en la página del CERVEL, que es algo de la modernidad, que en este caso nos facilitó en parte el trabajo para constituirnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Se me quedaron varios datos económicos freak que son súper interesantes. Los vamos a conversar seguramente mañana. Y dejarlos con Radio Agricultura porque viene La Mirada Libre con Magdalena Olea. Desearle que tenga también un muy buen día martes de pololeo a José Antonio Cast, que abandone el sanguchito y el pan y vaya para la ensalada, porque lo estoy viendo ahí en Instagram. Y a Daniel Lo que pasa es que Farca, es muchas gracias. Hace irresistible. tiempo que no te teníamos aquí en el panel. Encantado, que tengan un buen día. Y qué bueno Es que la lo gente son- siga. Lo que es irresistible son los sándwiches del Bavaria, eso sí que son irresistibles. Pero hay ensalada también ahora, ¿o no? Sí, pero lejos, no, ya se van acercando a mi la ensalada. Ah, Nos tienen que vamos. acercarse rápido. Nos vamos, queridos amigos, nos vemos mañana en otra edición de Directo al Grano. En Agricultura fue Directo al Grano